Le comentaba en nuestro primer resumen que ayer a mediodía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una conferencia de prensa en la que se dieron los resultados de la investigación que hasta ahora se ha desarrollado en torno del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se dio a conocer la detención de un hombre llamado Jorge Armando Gómez Sánchez, quien fue presentado como un coordinador de la célula criminal que asesinó al alcalde y que él habría dado instrucciones a través de del WhatsApp, de una sala de chat dentro del WhatsApp a quienes se encargaron de esta ejecución, uno de los cuales murió en la misma plaza el día del asesinato, abatido por elementos de seguridad del alcalde, y otros dos fueron encontrados muertos 10 días después en la carretera que une a Uruapan con Paracho. Minutos después de la conferencia de prensa, Carlos Bautista Tafoya, quien es diputado independiente del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán, pues se mostró escéptico respecto de estos resultados, dijo que había que investigar sobre todo a las personas que fueron señaladas en su momento por Carlos Manzo y dijo que pues todo esto apuntaba a que más bien era un crimen político y no un crimen por parte del crimen, un homicidio por parte del crimen organizado. Vamos a platicar de todo ello con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. Pascal, un placer estar contigo, con todo el auditorio, como siempre. Bueno, pues, ¿qué te pareció lo informado por Omar García Harfuch y la respuesta de Carlos Bautista Tafoya? Mira, me parece bien porque se detiene una célula criminal, según lo que se dice, tienen elementos para saber que han sido los que han operado el asesinato de Carlos Manzo. Eso no, me parece que eso no es discutible, pero yo coincido con lo que dice Tafoya, porque bueno, estos son los operadores. Decir que este señor licenciado que fue detenido, fue anunciado que se detuvo el día de ayer, es el autor intelectual del crimen deja muchas dudas. Incluso la propia información, mira, dice, tiene algunos datos que son muy interesantes. Dice que es uno de los líderes de Cártel Jalisco Nueva Generación, de los líderes locales, son 4 o 5 otros líderes que operan ahí en la región. Se dice que tiene 2 personajes, el joven que asesina a Carlos Manzo y estos dos que fueron asesinados a su vez ahí cerca de Paracho, donde eran todos originarios. Eh, ¿Quién está detrás de eso? O sea, ¿quién ordena ese crimen? Eso es lo que creo que dice Tafoya y yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque hay un contexto político real en el asesinato. Cuando dicen, hoy se lo titula el periódico así, a como dé lugar hay que matarlo, es difícil que sea simplemente por una razón criminal. Lo que se arguye es que el Rino, un líder del mismo nivel, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación local, había sido detenido en un operativo que encabezó Manso. Y puede ser, mira, puede ser, la vida en México lo sabemos, no vale nada, ¿no? Entonces, que a alguien se le ocurra, tenemos que matar a X persona y se la mata, pero en el contexto político que hay, yo no me quedaría con lo que nos informaron el día de ayer. Tenemos que ir hacia arriba, sobre todo si el propio Carlos Manso, a quienes acusaba de estar ligado con el narcotráfico, era nada más y nada menos que al propio gobernador, ¿no? Entonces, si el gobernador con toda esta operación, Ramírez Bedoya, ahí sigue. Y se acusaba al jefe de la policía, de la Fuerza Civil, y el jefe de la Fuerza Civil fue cambiado en forma repentina apenas el viernes pasado, viernes o sábado pasado. Entonces, me parece que hay mucho más detrás del crimen de esta buena acción, no lo podemos, sería absurdo negarlo, es una buena acción, se detiene a estos personajes, pero son operadores. A mí me recordaba mucho lo que pasó en el atentado afortunadamente fallido a Ciro Gómez Leiva. Se detiene a los operadores, se detiene a quien los contrató, que es este personaje apodado El Patrón, Y ya nadie y ahí más. te quedas, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes que subir hacia arriba,
ahí te quedas y tú dices, bueno, ¿quién fue? ¿Se les ocurrió? ¿Se les caía mal? Y lo mismo ocurre en muchos otros eventos de estas características. Y más allá de la polémica, querido Jorge, voy a tener que hacer una pausa, pero dejo esta reflexión para que sigamos platicando. Más allá de la polémica de si fue un crimen político o un crimen asociado con el narcotráfico, yo creo que demuestra que los señalamientos que hacía muy a menudo el alcalde de la situación de peligro en la que estaba y los llamados de ayuda, pues estaban completamente fundamentados. Si te parece, platicamos de eso regresando del corte. Te decía, Jorge, que como sea y en medio de la polémica o aún al margen de la polémica sobre si fue un crimen de delincuentes puramente o un crimen político, pues esto demuestra que los llamados de auxilio muy frecuentes que hacía el alcalde estaban totalmente justificados. Sí, por supuesto. A ver, lo que ocurre en Michoacán es un problema, yo diría que trasciende y trasciende mucho la seguridad pública. Es un problema de, por lo menos, de seguridad interior, donde las autoridades no pueden funcionar libremente y donde hay territorios que están ocupados por grupos criminales, que son los que imponen su ley. Eso es lo que demuestra. Espero que la ofensiva de las autoridades sirva para algo y ese dominio territorial que tienen los grupos criminales se pueda acabar o por lo menos limitar, pero el hecho indudable es que lo que decía Carlos Manso es cierto, y por eso también hay que investigar lo otro que decía Carlos Manso, porque no nos podemos quedar solamente con lo que decía Carlos Manso de la presencia del crimen organizado. Hay denuncias hacia el gobernador, hacia un hipotético candidato que Raúl Morón, hacia Leonel Godoy, hacia la Fuerza Civil, que es la policía local ahí en Michoacán, hacia el jefe de la policía estatal. Entonces, eso es lo que habría que investigar. Se dice que fue ordenado directamente este crimen por uno de los jefes del cártel Jalisco. Y bueno, pero eso no tenemos constancia, es simplemente lo que dice uno de los detenidos y nada más. Entonces, no hay tampoco información pericial en ese sentido. Eh, Hay que investigar mucho más, hay que esclarecer mucho más y me parece triste, Pascal, me parece triste que al final nos quedemos siempre con lo mismo, nos quedemos. Sí, se asesinó a una persona, fueron detenidos en el mejor de los casos, porque en otros no, los autores materiales, tal persona coordinó el ataque y nunca sabemos quién estuvo por encima de ellos. Voy a leer parte de tu columna que se la recomiendo mucho a nuestra audiencia el día de hoy. Dices, en el caso de Manso hay una vertiente política inocultable. Su popularidad en un estado que se acerca a las elecciones de 2027 con un gobierno impopular y con sospechas de estar involucrado con el crimen organizado, en particular con los Viagras, una organización que de enemiga ha pasado a ser aliada como muchos otros grupos locales del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso hay que avanzar sobre las estructuras de complicidad y protección política de los grupos criminales, porque estos pueden actuar por cuenta propia, pero también queda la sospecha de que lo pueden hacer por encargo, Jorge. Sí, eso es lo que sucede. Yo no descarto que un grupo criminal haya decidido, porque afecta a sus intereses, eliminar al alcalde de Uruapan. Es una realidad, puede ser. Es una plaza importante, genera mucho dinero, ahí están los aguacateros, hay mucho dinero que genera, que circula en torno a Uruapan. Eso tampoco es nuevo, pero tampoco se puede descartar que haya un hecho político por detrás, porque yo no sé si afectaba más Carlos Manso al cártel Jalisco Nueva Generación o afectaba a los grupos de poder que lo veían como un candidato que tenía más popularidad que ellos de cara a las elecciones del año 27. ¿Tú crees que tiene razón Carlos Bautista Tafoya en que probablemente al crimen organizado en Uruapan no le convenía el asesinato porque calentaría la plaza y dificultaría sus negocios ilícitos? No, bueno, eso es una hipótesis.
yo creo que es probable lo que dice Tafoya. ¿Por qué? Porque evidentemente esto lo que ha provocado es que llegaran tropas, que llegaran, por más que las tropas al final no se puedan quedar permanentemente en Michoacán. Hoy Michoacán está con, entre unos y otros, son unos 10,000 elementos, entre los que cuidan las fronteras de Michoacán y Jalisco y Estado de México, y los que están operando dentro son unos 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Hay un Ujú. cambio, ha intervenido la autoridad y evidentemente calienta la plaza y genera problemas. La pregunta es, otra vez, ¿por qué? Está bien, ¿pudo ser el cártel Jalisco? Sí, puede ser, ha matado a miles, decenas de miles de personas el cártel Jalisco. ¿Por qué? ¿No? Ujú. Eso es lo que nos tienen que decir. ¿Por qué lo mató? ¿En qué afectó Manso al cártel Jalisco como para que el cártel Jalisco decidiera matarlo? Puede ser como hipótesis, puedes decir, bueno, sí lo mataron porque tenía posibilidades de llegar a gobernador, y de llegar a gobernador hubiera afectado nuestros intereses como cártel, como grupo criminal que domina Michoacán. Pero es una hipótesis a largo plazo. La misma hipótesis la puedes hacer con cualquier político que se vería afectado con los intereses de Manso. Por eso la investigación tiene que profundizarse. Jorge, por último, me queda un minuto, pero preguntarte, pues incluso llegó a la mañanera el propio análisis en el sentido de que Michoacán representa un reto mayor que Sinaloa por la diversidad de cárteles que actúan en ese territorio. Hay bandas en Michoacán, hay muchas bandas, pero básicamente hay dos grupos. Está el cártel Jalisco y están los cárteles unidos, con la particularidad en los últimos meses, tengo entendido, de que cada vez mayor cantidad de estas bandas se van afiliando al cártel Jalisco. Hoy prácticamente la hegemonía en Michoacán la tiene el cártel Jalisco, está la nueva familia michoacana que tiene sus propios negocios en su propia zona de influencia, y los cárteles unidos están cada vez más debilitados. ¿Por qué? Porque los Viagras, que era la principal de esas organizaciones, se han aliado con el cártel Jalisco. Pues bien, Jorge, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo. Un abrazo, Pascal, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Jorge Fernández Menéndez Léalo en Excelsior.